Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melaric Valencia, esto es Conozcamos la Historia y hoy les voy a hablar acerca del origen de la capoeira. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dila José González. La capoeira es ingenio, cultura, tradición y un arte de lucha que surgió como forma de resistencia africana ante la opresión ejercida por la corona portuguesa. Del siglo XIV al XVI, los portugueses secuestraron personas de África, más específico de lugares como Guinea, Angola, Mozambique y demás regiones, para comercializarlas como esclavos. Ya para finales del siglo XVI, Portugal transportaba alrededor de 12.000 cautivos al año en sus navíos negreros. Y una de las paradas de estos en Sudamérica eran las costas brasileñas, país que había sido colonizado por la corona de Portugal desde inicio de siglo. Al llegar a América, los negros eran mezclados para evitar que quienes pertenecían a una misma tribu o compartían cultura pudieran orquestar una rebelión. Los distribuían en censalas, que eran las viviendas que tenían los esclavos dentro de las plantaciones o haciendas, y los despojaban de sus idiomas, culturas, religiones y tradiciones, o eso buscaban. Ya que los documentos que explicaban el origen y la creación de la capoeira y muchas otras expresiones afro-brasileñas fueron quemados a finales del siglo XIX, un par de años después de ser abolida la esclavitud en Brasil, pues el entonces ministro de Finanzas, Rui Barbosa de Oliveira, con el argumento de borrar la historia de la esclavitud negra, autorizó la destrucción de muchísimos registros y archivos gubernamentales relacionados con la esclavitud en Brasil. Así que pues todo esto se perdió y es la razón por la que no se sabe con certeza el origen exacto. Persiste aún la duda de si la capoeira es una evolución o pues derivación de una expresión cultural que ya existía en África y fue traída a América por los africanos esclavizados dentro de pues su cultura, o si fue creada por los africanos pero ya en Brasil. El momento también se discute bastante y es que hay varias teorías, como por ejemplo que se originó en los censales y era así como camuflaban su entrenamiento de lucha bajo una alegre coreografía. Parte de su estrategia para no ser descubiertos era que mientras fuesen observados, los músicos tocarían a un ritmo mucho más lento y así mismo serían los movimientos de los practicantes. Pero cuando estaban solos, el ritmo era mucho más rápido y así mismo los movimientos de los capoeiristas. Un arte sinuoso. Y otra teoría, bastante promovida por cierto, ubica su origen en los quilombos que se formaron tras la invasión holandesa de Pernambuco, de 1624 a 1630. Esta invasión ocasiona un gran caos en la administración portuguesa y fue una oportunidad que muchos esclavos aprovecharon para darse a la fuga. ¿Y qué eran los quilombos? Los quilombos eran poblados construidos por cimarrones, es decir, esclavos que se fugaban de las plantaciones en busca de su libertad y pues creaban estas ciudades en las que de alguna forma volvían a sus orígenes. En estos asentamientos asimilaban la vida de libertad que ellos ya habían tenido con sus propias leyes, normas, retomando su cultura y tradiciones, pero ahora fusionada con una nueva identidad, retomándose ellos. Cabe aclarar que en los quilombos también vivían indígenas e incluso algunas personas blancas. Los quilombos se dividían en varias aldeas y estas se llamaban mocambos. Su organización fue creciendo y volviéndose mucho más compleja, tanto que nombraron un rey. Ganga Zumba fue el primer rey del quilombo principal, es decir, el quilombo Dos Palmares, también conocido como Angola Yanga o Angola Pequeña en bantú. Después de que Brasil aboliera la esclavitud en 1888, los libertos siguieron practicando capoeira, ahora ya de una forma abierta, sin esconderse. Sin embargo, para entrar en contexto, hay que recordar que estas personas, los ex esclavos, no tenían absolutamente nada, ni casas, ni trabajos, ni aceptación social. Lo que sí tenían era mucho por qué estar inconformes. Así que en 1890, cuando se derrumbó la monarquía parlamentaria del Imperio de Brasil y se proclamó la República Brasileña, en este ambiente más político, los capoeiristas formaron grupos o maltas y su participación consistía en crear desórdenes, ocasionando peleas en espacios públicos y en momentos claves. Esto hizo que quienes la practicaban se les estigmatizara como vagos, conflictivos y delincuentes. Como resultado, se decretó la prohibición de la capoeira en Brasil y se dictaron los castigos para quienes no acataran el decreto. Iban desde la pena de 2 a 6 meses en prisión hasta castigos corporales. Pero los capoeiristas lo único que hicieron fue retomar los orígenes clandestinos de la práctica y aquí nació la tradición de los capoeiristas por ponerse apodos o motes, tradición que hasta hoy se mantiene, pues así dificultaban su identificación. Muchos años después, ya para 1932, una de las personas más importantes para la expansión y el actual reconocimiento de la capoeira, Manuel dos Reis Machado, más conocido como el Mestre Bimba, crea la primera escuela de capoeira de la historia, la Academia de Cultura Regional en Salvador de Bahía. cambiando el aprendizaje de esta,
que hasta ese momento se había llevado mediante la práctica. No se menciona la palabra capoeira en el nombre al seguir asociada a una actividad de delincuentes. En su escuela además se instauró un nuevo y propio estilo de capoeira, que es conocido como capoeira regional baiviana. Esta siendo más marcial, más rápida y eliminando el uso de navajas o cualquier otra arma, además de algunos aspectos que consideraba demasiados folclóricos. En 1927, Mestre Bimba junto a un grupo de sus mejores estudiantes recorrieron Brasil desafiando a los mejores artistas marciales del momento para probar la eficacia de la capoeira como lucha. Ya para este punto la práctica había ganado mucho reconocimiento, tanto así que llamó la atención del gobierno de turno. Y de esta forma, Mestre Bimba realizó una exhibición en el Palacio de la Aclamación en Salvador de Bahía frente al entonces presidente Getúlio Vargas, quien al parecer quedó tan impresionado que inmediatamente reconoció el valor cultural de la capoeira. Despenalizándola en Brasil, oficializó su práctica a través del Ministerio de Educación y además la nombró el deporte nacional. ¿Qué tal? De ser ilegal su práctica a ser nombrada el deporte nacional, hay un avance, ¿verdad? Sin embargo, como en todo, no todos los practicantes de capoeira estaban de acuerdo con este nuevo estilo que había implementado Mestre Bimba y que se había vuelto tan reconocido. Y es así como en 1942 aparece una persona de también muchísima relevancia para el desarrollo actual de la capoeira, Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha, quien se apega al estilo original que se empieza a reconocer como capoeira Angola, promoviendo la práctica de los antiguos rituales, tradiciones y técnicas con mayor malicia o amague, como diríamos acá en Colombia, sin tantas acrobacias. Incluso se agregó el ocasional manejo de navajas y bastones. Mestre Pastinha fundó la primera escuela de capoeira Angola, el Centro Esportivo de Capoeira Angola en Peuriño. Actualmente siguen existiendo esos dos estilos, regional y Angola, ambas igualmente respetados y practicados, pues se entiende que en sí la capoeira es solo una. En su raíz da el mismo mensaje y cuentan la misma historia. Sin importar el estilo, los mismos instrumentos de origen africano siguen marcando el ritmo y tipo de juego. Y yo creo que es como importante enseñarles estos instrumentos, así pues, véngaselos más. El primero sería el berimbau, que es el instrumento principal, y llegó junto con los africanos a Brasil, se cree que a mediados de 1538 más o menos. Está formado por un arco con una vara de madera flexible y una cuerda generalmente metálica. Además tiene un cascarón de tutumo o una concha eco-friendly. Cogieron la referencia. Y este funciona como caja de resonancia. Se toca con una vara de madera y una como moneda o roca y tiene un sonido muy particular, bastante distintivo. El atabaque, que es un tambor, que se cree fue el primer instrumento utilizado en la capoeira de apoyo al berimbau, transmitiendo la cadencia. Se considera también que es un instrumento sagrado que permite la comunicación entre el hombre y los dioses a través del lenguaje cifrado que replica o que reproduce. El agogó es fabricado con dos cáscaras de nueces del Amazonas unidas a una vara de madera. También puede ser compuesto de fierro metálico, un arco circular con extremidades con conos metálicos de diferentes tamaños. Y el recorreco. Este está hecho de bambú o incluso con una calabaza alargada y se toca con una baqueta. También tiene muelles metálicos que contienen en lugar de ranuras. Estos instrumentos hacen y harán siempre parte de la historia de la capoeira. Todas las características de la práctica son tradiciones que arraigan la cultura original. Una cultura que resurgió como acto de rebeldía en contra de la esclavitud de la corona portuguesa en Brasil. Y bueno, esto fue todo por el video, espero haya sido claro e interesante. Si ustedes conocen algún dato que yo haya omitido en este video, entonces por favor déjenmelo en los comentarios, que me encantaría enterarme. Una vez más les recuerdo que si ustedes son tan curiosos y hacen tantas preguntas como yo, entonces los invito a suscribirse a mi canal en el botoncito de allá abajo o el que va a aparecer por acá arriba. Además les voy a dejar un par de videos muy interesantes que seguramente también les van a gustar. Paz.